Usted sabe que nosotros queremos ser bendecidos, siempre buscamos ser bendecidos. Pero hay condiciones para que podamos ser bendecidos. No se trata de dinero, no se trata de sacrificios, se trata de tu vida y se trata de la mía. Así que quiero que prestes atención. Quiero que sepas también que en la vida hay momentos especiales que favorecen el crecimiento. Se nos presenta en un momento la oportunidad de crecer en la vida, pasa eso. Y a veces nosotros podemos llegar a desechar ese tipo de circunstancia. Hay circunstancias que nos estancan y paralizan el progreso o el paso que queremos dar. Y hay condiciones para salir del desierto y entrar en la tierra prometida. Te voy a invitar a Josué capítulo 3. Voy a tratar de leer hasta el verso 11 rápidamente. Quiero que trates de entrar en la explicación, porque por ahí te puedes dar con que es medio complicada la lectura, pero no es complicada. ¿Se puede agrandar la imagen? ¿Sí? Vamos, entonces, dice la Biblia en Josué capítulo 3, verso 1, de esta manera: que muy de mañana, muy temprano, Josué y todos los israelitas, todos los hijos de Israel, partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto de Jehová nuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepan el camino por donde habéis de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino. Pero entre ustedes y ella, el arca, haya distancia como 1 kilómetro, y no se acerquen al arca. Y Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomen el arca del pacto y pásenla delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día, escuche bien, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: cuando hayan entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense y escuchen las palabras de Jehová nuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. Yo quiero que lo tenés al programa de la Biblia, pasalo solamente al programa, o si no, compartí con el hermano que está al lado. Si no tiene Biblia, por favor, en esta parte. Añadió Josué, verso 10: en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. En esto, que Él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Y he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Me quiero detener un poquito acá.
Te explico rápidamente algo. Josué es el sucesor de un hombre llamado Moisés. Moisés había dirigido a un pueblo a la libertad. Los había sacado del imperio egipcio, donde ellos estaban siendo esclavizados, y los llevaba por una tierra desierta, en muchos casos, donde había muchos problemas, pero Dios estaba con ellos. Y tenían que llegar a la tierra que Dios les había prometido para que ellos puedan estar cómodos en ese lugar. Entonces, Moisés muere y Josué, al sucederlo, recibe una palabra. Y esta palabra, donde yo quería que vos pongas atención, es que en esto conocerán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y escucharon algunos nombres por ahí medio que te descolocaron, ¿sí? El Jebuseo, el Eteo, el Gergeseo, pero esas eran tribus, y esas tribus o esos pueblos tenían características que entraban y violentaban al pueblo de Israel de tal manera que querían matar al pueblo de Dios. No sé si te suena que en los días actuales hay gente que te quiere matar el espíritu. Hay personas que te quieren tirar el ánimo. Hay personas que te ponen una tranca de tal manera que no puedes avanzar en ese progreso espiritual que estás buscando. Quieres ser libre, pero hay cadenas que te pueden atar. Entonces, cuando yo leía esta palabra, me acordé de la palabra que le había dado a su antecesora, Moisés. Está en un libro que se llama Deuteronomio, está antes de Josué, y en el capítulo 7 dice casi lo mismo. Cuando el Señor tu Dios, y esto le dice a Moisés, te haya introducido en la tierra a la cual entrarás para tomarla en posesión, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones. Escuchen bien, por favor, que, bueno, justo se me trancó acá, pero yo quiero que usted preste atención para que me siga, que no le resulte tan desconocido estos nombres. Cuando haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, Eteos, Gergeseos, Amorreos, Cananeos, Fereceos, Heveos y Jebuseos, 7 naciones más fuertes y mayores que tú. ¿Cómo eran esas naciones? Más fuertes y mayores que el pueblo de Dios. El enemigo de tu alma y de la mía quiere ponernos cosas que nos hagan tener miedo. Entonces Dios le dice al pueblo: tienes que saber que yo voy a expulsar las cosas que te hacen tener miedo. ¿Está acá, iglesia? Te voy a comentar qué es el hitita o el eteo. Palabra desconocida, te la voy a hacer en el sinónimo. Eteo, la característica de ese pueblo era que producía temor en la gente. ¿No es un paralelo con nuestra realidad? Que hay situaciones que nos provocan temor, que hay momentos en nuestras vidas que tenemos temor, que no podemos avanzar por el temor. Dios había prometido echar el temor. El Gergeseo, ejemplificaba el rechazo. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados? ¿Cuántas veces hemos tenido que sufrir el rechazo? Muchas gracias, chicos. Ahí lo tienes en la pantalla. El amorreo significa la indignidad,
la persona que te basurea, la persona que te ningunea, la indignidad. Eres indigno porque no puedes llevar una conversación adelante con alguien porque el temor ha ganado tu propio ser y te has creído indigno. El cananeo era la vergüenza. ¿Cuántas veces nos hemos sentido avergonzados por situaciones en nuestras vidas y no hemos querido dar la cara porque sentíamos muchísima vergüenza? Y eso era lo que significaban los cananeos. El fereceo significaba la inseguridad. Este reinaba en medio del robo y del latrocinio. Era algo que producía en el pueblo inseguridad. ¿Y cómo nos sentimos nosotros? Muchas veces nos sentimos inseguros. Nos van a robar, nos van a dañar, nos van a hacer cualquier cosa. Pero Dios había prometido echar a esas naciones mayores que tú. Quiero que me sigas. Termino con estas últimas dos. El heveo era la corrupción. Por eso el pueblo de Dios se levanta en medio de una sociedad y dice: yo no soy corrupto. Por eso es importantísimo que mantengas una conducta de vida, porque tú no eres la corrupción. Y el jebuseo significaba la desesperanza, la desesperanza. Pero dice la Biblia que nosotros en esperanza fuimos llamados, porque Jesucristo nos da la esperanza de la vida eterna. Y Dios había prometido correr el temor, y Jesucristo hizo esto en tu vida y en la mía. Hoy la puede hacer en aquellos que no lo conocen. Amén. Seguime con la palabra de Dios, por favor. Dice la Biblia en el verso 12 de Josué capítulo 3: tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, una de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Escuche bien, ellos habían salido de un lugar que se llamaba Sittim. Escuche, ¿cómo era? Sittim. Repita conmigo, Sittim. Ese lugar, Sittim, significa esterilidad. ¿Me escuchó? Esterilidad, seco. Y tú tienes un corazón seco hasta que conoces a Jesucristo. Por eso es importante que te encuentres con el Rey de Reyes. Es importante que sepas que hay un Dios que te ama y que va a echar el temor, la indignidad, el rechazo, la desesperanza. Qué importante es saber esto, que esas tribus del pueblo de Israel ya tenían una promesa, que las aguas se iban a detener y que no los iban a ahogar. ¿Alguna vez te ahogó una situación? Muchas veces, ¿no? Pero Dios está con nosotros. Verso 14: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán. Siento que se me está yendo un poquito el volumen. ¿Usted me escucha bien en la parte de atrás? ¿Sí? Bueno, dice la Biblia que aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Quiero
pararme un poquito acá. Las aguas que iban por el Jordán nace en 520 metros sobre el nivel del mar y termina en su vertiente final en 392 metros bajo el nivel del mar. ¿Y sabe dónde desemboca? En el mar Salado. Dios no va a permitir que tú pases por un mar que produce muerte. Dios te va a sacar de ese lugar, pero tú tienes que estar dispuesto a pasar por el Jordán. ¿Está acá, iglesia? Es importante que entiendas que este mar salado, este mar muerto, no tiene vida. Que Sittim significa estéril, seco. Tú no estás designado ni elegido para eso. ¿Me escuchaste? Tú tienes que pararte y decir, yo voy a cruzar. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel, preste atención, pasó el mar en seco. ¿Sí? Como si tuviera la peatonal, pasaron por ahí. Quiero decirte esto en esta noche. Solo el río, vamos a pasar las diapositivas, solo el río los separaba de la tierra de la prosperidad. Pero ellos tenían que pasar ese río. Había que cruzar y poseer esa tierra derrotando a los enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos? El temor, el rechazo, la indignidad, la vergüenza, la desesperanza, la corrupción. ¿Te acuerdas de esos enemigos? Ellos tenían que derrotar esos enemigos. Tú, pueblo de Dios, estás para derrotar a esos enemigos. Pero había 3 condiciones para lograr derrotar a esos enemigos. Te las pongo a continuación. Dice la Biblia en el verso 5, santifíquense porque Dios hará mañana maravillas entre ustedes. Tenía que santificar su vida, tenía que estar apartado para Dios, tenía que obedecer a Dios y tenía que tener la certeza de que iba a pasar el río. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que decimos creo en Dios, pero este lugar me parece peligroso, este lugar me da miedo, este lugar no lo voy a cruzar, porque tenemos temor? Pero Dios te promete que tú vas a pasar, pero tienes que estar dispuesto a obedecer y tener la certeza que Él está del otro lado y que te va a ayudar a cruzar el río. Debes tener la certeza. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que tú y yo estamos ya preparados para eso. El tema es que hay soldados que toman el arma y hay soldados que no. Esa es la diferencia. Por eso debemos estar preparados en este aspecto, purificados, en obediencia y certeza de que Dios va a producir estos milagros. ¿Sí? Miren, pásamelo al otro cuadro, por favor. ¿Saben? Dios no bendice la vida turbia. ¿Me escuchó? ¿Se escucha para atrás? Si yo tengo vida turbia, Dios no va a bendecir mi vida. ¿Está? Dios no bendice eso. Tenían que lavar sus cuerpos, sus ropas y sus cubiertos, los utensilios. Tenían que lavarlos. Tenés que lavar tu vida en la presencia de Dios.
tenían que abstenerse de la impureza. Hoy en día estamos viviendo una vida donde estamos viviendo una secuencia de vida donde hay muchas personas que consideran que lo malo es normal. Y lo malo para el cristiano no es normal. Nosotros tenemos discernimiento del bien y del mal y tenemos la libre decisión para elegir entre una cosa y otra. Pero siempre vamos a tener que elegir el bien porque Dios nos quiere hacer cruzar el río. Amén. ¿Saben? Ellos tenían que prepararse, limpiar sus pensamientos. Se tenían que purificar. Y escucha bien esto. Cuando todos nos purificamos, la iglesia está preparada para cruzar el Jordán. Amén. Porque te quiero decir que cuando la iglesia entra en el territorio de la bendición, todos somos bendecidos. Amén. Porque por naturaleza y por consecuencia, cuando la iglesia comienza a bendecir, cuando la iglesia es bendecida con uno, Dios bendice todo. Amén. Porque entra en el caudal de la bendición. Yo quiero tener la bendición, ¿vos? Amén, amén. Muy bien, seguimos un poquito. Dice el verso 6, habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. ¿Saben? El arca del pacto era la presencia de Dios. En el Antiguo Testamento el arca del pacto era la presencia de Dios y el arca era llevada y la presencia de Dios pasaba. ¿A cuánto, prestaste atención, a cuánto tenía que estar el pueblo? ¿Cuál era la distancia? 1 kilómetro. O sea que la presencia de Dios pasaba y yo estaba a 10 cuadras y allá iba la presencia. Pero ¿cuál era la orden? Hasta ahí, ¿o no? Esa era la orden. ¿Usted conoce algún hermano desobediente? Bueno, capaz que no sucede en esta iglesia, en otra. Pero ellos ya tenían una orden. Yo te quiero decir que hoy en día es tan fácil, perdón, no sé si la palabra es fácil, pero es tan directa la relación que creó Dios a través de Jesucristo, que vos y yo ya no estamos a 1 kilómetro, estamos en la misma presencia de Él. Amén, porque Él está aquí. ¿Cuántos dijeron amén? Diego, ¿cuántos escuchaste? ¿Cuántos? 3, 4. Amén. Él está aquí, aquí, aquí. Él se mueve en medio de su pueblo. Aleluya. ¿Sabes? La obediencia es fe sincera puesta en acción. ¿Me escuchaste? La obediencia es fe sincera puesta en acción. Miren, ¿saben dónde viene el fracaso muchas veces en nuestras vidas? ¿Por qué? Porque a veces queremos vivir como se nos da la gana. ¿Me está escuchando? A veces no podemos evitar el capricho de dejarnos llevar por los impulsos humanos. ¡Wow! Fosforito. Esos son impulsos humanos. Y hay caprichos dentro nuestro que nos llevan a obedecer a esos impulsos. Tienes que quebrar, tienes que romper, tienes que quemar eso que tienes adentro, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. La iglesia a veces cae en la confusión porque confunde sus prioridades.
las prioridades son dadas por Dios. Dios, ¿qué nos dio primero Dios a nosotros? ¿Qué nos dio? Al ser humano, ¿qué le dio? ¿Cómo? ¿Qué le dio después para la prioridad en su vida? ¿Cómo? Como cuerpo. No, pará. ¿Qué dijiste? Trabajo. ¿Coinciden acá? ¿Qué le dio? ¿Trabajo o familia? ¿Qué es? Es correcto lo que dice Gabriel. Dios le dijo al hombre, andá, ponele nombre a todo eso, tenés que hacer esto otro, tenés que ir por tal lugar, este animalito, esta plantita, le dio un trabajo. ¿Usted conoce cristianos vagos? ¡Guau! Andy, más que amén ha sonado ese, ¿eh? Es importante que nosotros sepamos las prioridades y que no tengamos confusión en ellas. Dios, trabajo, y luego del trabajo, ¿qué le dio? Bueno, está bien, la mujer, está bien. Sí, está bien. Ahí sí le dio la familia, ¿eh? Y algunos dicen, pero la familia primero antes que el trabajo. ¿Y cómo le va a dar de comer a la familia? ¿Se entiende? No se puede eludir ni poner las prioridades al revés. Hay confusión en las prioridades. Dios, trabajo, familia, iglesia. Amén. Cuarto lugar, la iglesia. La iglesia va a crecer si nosotros no confundimos las prioridades.